que todos sepamos, es que estamos en esta etapa de presentación del programa, para que luego va a venir una presentación del proceso PAC, que lo va a hacer la profesional de Participación Ciudadana Regional, Pilar Pérez, que van a ser 7 minutos. Luego va a haber una presentación del procedimiento regulatorio jurídico, que lo va a hacer Gabriel Alonso Bustos, que va a ser 8 minutos, que nos va a colocar el contexto legal. Y luego van a venir dos presentaciones. Una que es de introducción y de contexto, que es la presentación del monitoreo de la población de pingüinos de Humboldt, 20 minutos, que lo va a hacer el profesional Renzo Vargas, del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, región de Coquimbo. Y luego la presentación del resumen del plan de consulta, 20 minutos, que lo va a hacer la profesional Carla Luis, del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, región de Coquimbo. Y la idea es quedar unos 30, 40 minutos, hacer preguntas escritas, que lo pueden hacer de la modalidad que le vamos a señalar ahora, y para la idea es poder cerrar esta reunión no más allá de 1/4 para las 6 de la tarde. Algunas cosas simples. Bueno, aquí la verdad es que la modalidad pregunta y respuesta para desarrollar preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas durante todo el proceso de las exposiciones, pueden hacer las preguntas específicas y en el chat pueden dejar sus saludos propiamente tal. Al final, cuando ya vayamos terminando las exposiciones, vamos a dar el espacio para que unas 3 o 4 personas que quieran hacer preguntas puedan levantar la mano y le podamos dar la palabra para que puedan exponer y puedan hacer preguntas al aire, por decirlo de esa manera. Un punto muy importante, este evento será grabado y junto con las presentaciones esperamos que no más allá del martes estarán disponibles en el banner señalado ahí, consultaciudadanas.mma.gov.cl. Ustedes buscan en la consulta pública de Protege Pingüinos de Humboldt y ahí van a encontrar el webinar en forma de YouTube, todo el webinar completo lo van a encontrar y todas las presentaciones que fueron desarrolladas en esta reunión. Así que vamos a dejar ahora, voy a dejar de compartir y pedirle a Pilar que pueda compartir su presentación para colocar el tema de qué se trata esta consulta pública. Pilar es la contraparte del Ministerio en el tema de participación ciudadana en la región de Coquimbo. Pilar. Está muteada, Pilar, no se escucha. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, buenos días, perdón, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los que están presentes y comentarles que un gusto iniciar esta participación ciudadana, ¿cierto?, con colegas de la CONAF regional y de la Seremi regional, porque creo que tenemos un rol muy activo e importante en este proceso. Bueno, a lo que vinimos. ¿Cómo tenemos que participar o cómo podemos participar en este proceso de consulta ciudadana? Ahí sí. Lo primero es que este plan de recuperación y conservación y gestión del pingüino de Humboldt está, como bien decía mi colega Germán, en la página de consultas ciudadanas, mma.gov.cl, y en este ustedes van a poder desplegar la propuesta que está en consulta. Esta propuesta tiene 30 días hábiles, iniciándose ya el 3 de noviembre, el día 1, como lo estipula la normativa, y siendo el término de la consulta el 16 de diciembre de este año. ¿Qué es lo más relevante y qué es lo más importante para este proceso? Es que ustedes puedan, en base a revisar, ¿cierto?, la propuesta, hacernos llegar en los distintos formatos que tenemos de consulta, siendo una de ellas y el canal principal de participación, la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente. En esta plataforma, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, ¿cierto?, se despliega en forma electrónica las distintas formas que ustedes tienen para observar o comentar o entregar antecedentes a esta consulta. Toda persona natural o jurídica podrá formular observaciones al anteproyecto. Todas aquellas observaciones, y lo que también nosotros buscamos, que sean fundadas y presentadas en los distintos canales. No todo el mundo, por supuesto, tiene la posibilidad de acceder a plataformas electrónicas,
por lo cual pueden también hacer llegar sus observaciones a través de las oficinas de parte, en este caso de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, y a través también de la Subsecretaría del Medio Ambiente en la Comuna de Santiago. En el caso de nosotros estamos en la Comuna de La Serena. Ahí también se ha contemplado, y por la importancia que tiene esta consulta, actividades presenciales, todo por supuesto en base al diseño, a la estrategia que hay del paso a paso, que así como lo indica la autoridad sanitaria, que en este caso estamos en mejores condiciones, ¿cierto?, con respecto a otros meses, a iniciar nuestros talleres. El formato formulario, que tiene que ver con ingresar observaciones en forma manual, se hacen llegar y se van a hacer presentes a través de nuestras secretarías regionales, pero también en las actividades presenciales las personas van a poder acceder a este formulario, pudiendo ingresar cada uno de sus comentarios, o por qué no también hacerlas llegar a través de las oficinas de parte. Es importante, y también como lo estipula la normativa, tenemos un horario de atención a usuarios, pero nosotros estamos recepcionando cada una de estas observaciones en horario de oficina, desde las 8:30 horas de la mañana hasta las 17 horas. En relación a los pasos a seguir, creo que es importante que ustedes puedan conocer cómo funciona nuestra plataforma de consulta ciudadana. Ustedes, una vez que ingresan al enlace, ¿cierto?, que aparece acá en pantalla, ustedes tienen que hacer clic en donde dice consultas abiertas, y ustedes ingresan a ese banner, y en el cual tú eliges, ¿cierto?, la consulta que quieres en este fondo acceder. En esta consulta puedes conocer los distintos antecedentes, porque esto se trata de un expediente público, al igual que esta presentación y al igual que este proceso que está siendo grabado, va a ser parte informante del proceso participativo que queda en el expediente de esta consulta. Sí, importante reforzar que todos los antecedentes para ir al expediente y los documentos que están destacados, ustedes los pueden descargar. Ahora, si ustedes requieren hacer observaciones, es muy importante observar que usted tiene que hacer un clic y seleccionar el tipo de persona, si es jurídica, si es natural, o si esta observación corresponde a una organización sin personalidad jurídica. En esto están estas tres opciones. Al momento de ingresar las observaciones, se les va a desplegar una pantalla donde le va a pedir registrarse, pudiendo acceder con clave única, y también está la opción de ingresar sin la clave única. También, y también lo quisiera reforzar en esta parte, que en muchas personas, especialmente que están ligadas a la academia, o que están ligadas al mundo de las ONG o de organizaciones sociales que tienen una mejor, operativa interna, muchas veces recopilan observaciones de personas naturales y las ingresan como una sola observación. Entonces es importante que ustedes tomen la decisión si esta va al nombre de esta organización o de una red o de una articulación, y si no tiene personalidad jurídica, esta también ustedes lo pueden hacer. Entonces muchas veces ocurre que hay personas o un técnico o un científico que hace una observación en forma natural, pero que pudiera perfectamente articularla con otras observaciones. Que es el caso, por ejemplo, de los consejos consultivos regionales de medio ambiente, quienes también ellos participan y se da esa discusión interna si van sectorialmente o van como asociación. Una vez que ya están registrados, usted podrá realizar observaciones de distintos tipos. Unas de carácter general, se puede por supuesto observar aspectos generales del plan, observaciones que sean netamente específicas, o adjuntar o enviar documentos u observaciones que ustedes consideren que sean pertinentes para la consulta. ¿Qué es importante reforzar? Que fueron para que ustedes, muchas veces internet falla, ¿no? Entonces, si vemos que esto se ingresó, se adjuntó un documento y esta a su vez no le aparece el siguiente comentario o el siguiente mensaje, observación enviada exitosamente, usted ahí le va a llegar este comprobante, que también lo puede imprimir, de que su observación fue acogida exitosamente, porque si no le aparece este mensaje es porque a lo mejor su internet es inestable y esta no logró ser ingresada, ¿ya? Ahora, también nosotros, a través de las distintas oficinas de parte y de las secretarías regionales ministeriales,
pueden llamarnos por teléfono y muchas veces orientamos este proceso, o pueden acercarse a nuestra oficina para también hacerlo acá en forma presencial en caso de tener dificultad con su internet. Yo refuerzo mucho esto porque creemos que gran parte de las áreas de influencia, ¿cierto?, de este plan, son comunidades que tienen muchas dificultades con respecto a la conectividad. Entonces no tenemos que perder de vista aquello. Con respecto al plan de participación, tanto actividades presenciales como virtuales, bueno, hoy tenemos nuestra primera actividad webinar virtual, abierto y convocado a todo público, tanto a nivel nacional y por supuesto con un refuerzo en los territorios que también a nosotros nos interesa que participen. Y el 2 de diciembre se van a realizar 2 talleres de carácter presencial en las localidades de Punta Choros y Los Choros, en la comuna de Leyera. Esto, por supuesto, está abierto a todo público y está siendo en este instante convocado regionalmente. ¿Qué es lo más relevante? Es que esto es un esfuerzo, ¿cierto?, para que participen los actores propiamente que están más directamente conectados con la Reserva Nacional Pingüino de Junco. Toda información también, y modernizándonos, ¿no?, porque también hay que entender que las formas de comunicación y de difusión también son mucho más diversas hoy en día, a través de las redes sociales, tanto el Ministerio del Medio Ambiente a nivel nacional como regional, ya se está iniciando una difusión de estos talleres, pero también hay grupos focalizados a los cuales ya se está iniciando este trabajo participativo, al menos desde la convocatoria, a lo cual a las 15 horas se desarrolla la actividad específica en la Escuela de Los Choros y a las 16:30 horas en la Escuela de Punta Choros. Toda información, o si hay algo que no ha quedado claro, hay un correo electrónico regional donde ustedes pueden enviarnos los comentarios, sugerencias o antecedentes, o si no pueden o no saben cómo acceder a estas localidades, nosotros les hacemos llegar la información. Eso, creo que estoy en el tiempo por mi parte y muchas gracias. Gracias, Pilar. Te pido que dejes de compartir para que Gabriel pueda subir su presentación, y señalar que dentro de los saludos que nos llegó, me gustaría señalar que la ONG, buenas tardes, agradecerle a Andrea Augen, nos saluda, ecóloga marina, magíster en ciencia del mar, miembro de la ONG Golondrina del Mar. Con Golondrina del Mar ya nos hemos encontrado en varias reuniones de esta modalidad de participación. Muchas gracias, Andrea. Gabriel, está muteado para que pueda subir tu presentación y pueda colocarnos el contexto legal de por qué lo recoge, bajo qué marco legal se mueve. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve presentación, conforme ahí me han solicitado, para poder apoyar en este proceso de consulta, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve introducción, o sea, a la institucionalidad ambiental para poder decantar en lo que corresponden a los planes recoge, ¿no?, en lo que nos encontramos en este momento. Para poder entender un poco la institucionalidad detrás de los planes recoge, vamos a hacer una breve referencia general a la normativa ambiental, ¿no? La norma base, la norma fundante de toda la institucionalidad ambiental es la ley 19.300, ¿ya? Esta ley, en términos de lo que nos importa para esta presentación, tiene como 2 líneas de acción. Uno, los instrumentos de gestión ambiental, dentro de los cuales está el sistema de evaluación de impacto ambiental, están las normas de calidad y emisión, así como los planes recoge. Es decir, y ahí catalogamos ya al plan recoge como un instrumento de gestión ambiental. Y por otro lado, también establece una estructura orgánica esta ley, que por ejemplo crea al Ministerio del Medio Ambiente en su artículo 69. Y en su artículo 70, letra I, le entrega la potestad, la competencia de tener que proponer políticas y planes de recuperación en diversos aspectos, entre las cuales está la fauna y la flora, como corresponden finalmente a aquellos objetos regulados por los planes recoge, ¿no? Entonces, el ministerio tiene una competencia especial en lo que corresponde a los instrumentos de gestión en general, los instrumentos de gestión ambiental y en particular los instrumentos a los planes recoge. Para poder hablar de los planes recoge, previamente es necesario hablar de los procesos de clasificación de especies, ¿no?
porque los recoge, tienen su fundamento o el objetivo que buscan para que se pueda entender es que ciertas especies que se encuentran en un estado de conservación peligroso, complejo, puedan llegar a estar en una mejor situación a partir de estos planes, ¿no? Pero para eso, evidentemente, se requiere saber cómo está la especie determinada en el proceso de clasificación para la conservación de la especie. Y eso, bueno, lo regula la ley 19.300 y también lo regula un reglamento que se dictó el año 2011, el Decreto Supremo 29, ¿ya? Y que, bueno, busca en términos como bien simple, conocer, evaluar y ver, finalmente clasificar estas especies y distingue qué tipo de especies son, ¿no? Y acá están las plantas, algas, hongos y animales nativos, ¿ya? Entonces, estas especies pueden ser objeto de esta clasificación que se puede hacer, ¿no? Acá en esta lámina, como podrán ver, se ven los distintos niveles de clasificación según el estado de conservación. Y esto es muy importante porque a partir de esto uno advierte que sobre cuál especie es prioritario o se deben ejecutar políticas para recuperar y a su vez qué es lo que espera recuperar, ¿no? A partir de estos niveles de esta como también permite en el fondo una metodología para poder abordar la situación de conservación de estas especies. Ya, y bueno, o sea, la clasificación de las especies genera impactos directos en la regulación, ¿no? Tiene efectos para el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, para los que están ya relacionados un poco con cómo funciona la normativa ambiental, tú si tienes un proyecto y tienes ciertas características, debes evaluarlo ambientalmente y si la especie está clasificada en alguna de los niveles, ¿no? de preocupación que existen, que están bien reglados en el reglamento, debes analizar si a tu proyecto le corresponde o no hacer un estudio de impacto ambiental, que es como, para que se entienda, es como la evaluación más profunda que se puede hacer de un proyecto en relación a los efectos, características y circunstancias que puede generar, ¿no? En relación a los impactos. Son para aquellos proyectos que en verdad, para analizar si el proyecto va a generar o no un impacto ambiental muy, muy, muy profundo. Bueno, genera provisiones de ley de casa también. Y por último, y esto es lo que compete a esta presentación, también genera en el fondo la necesidad de elaborar estos planes recoge, ¿no? Que en el fondo esas siglas son de recuperación, conservación y gestión de la especie. Y su fuente normativa está en el artículo 37 de la ley 19.300. Tal como, bueno, como a nivel legal o reglamentario nosotros tenemos distintos niveles, ¿no? Está la ley y después están los reglamentos, que los reglamentos especifican y te dan el detalle de cómo operan los instrumentos, ¿ya? Y bueno, de lo que hay un reglamento específico para este tipo de planes, para el plan recoge, como el del pingüino Humboldt, y lo que entiende este plan es que lo que busca es la focalización de los distintos esfuerzos de conservación para hacer frente a las distintas amenazas que afectan a la biodiversidad, ¿ya? Para esto se deben establecer acciones, medidas y metas para recuperar, conservar y manejar especies clasificadas. Este plan puede recaer sobre una o más especies y en términos normativos como lo que nosotros denominamos instrumentos soft, ya respecto a los particulares. Es decir, que si bien es cierto, cuesta encontrar obligaciones concretas para particulares, obligan bastante fuerte a los servicios públicos que están involucrados en esto, ¿no? Porque a través de las medidas, los lineamientos y las metas que se esperan. Entonces, es un instrumento de política pública y, y por lo tanto, la participación, la coordinación y la gestión que vayan a hacer los servicios públicos involucrados es fundamental para el cumplimiento de las metas que se propongan. ¿Ya? Los planes recoge tienen que contener ciertos contenidos. Estos están descritos en el artículo 4 del reglamento de los planes recoge. Y bueno, evidentemente tienen que tener un resumen de los antecedentes generales sobre la especie y los factores de amenaza. Ahí se describe en qué consiste la especie, cuáles son las amenazas, después se hace un diagnóstico. Por ejemplo, hay distintos niveles de amenaza y según los niveles de amenaza uno va priorizando, como si es muy alta, es menor, es media. Hay distintas categorías ya técnicas de cómo se aborda finalmente el peligro que puede estar en una especie. Bueno, el plan debe reconocer a los actores relevantes para su implementación, debe establecer las metas concretas, como qué es lo que se espera, ¿no? O sea, eh, si la especie está vulnerable, la idea es dejarla fuera de un área de peligro como vulnerable, o puede ser otra, pero en el fondo la idea es esa, ¿no? Siempre recuperar y llevar a un mejor estado de conservación una especie determinada. Y, bueno, los objetivos, tener propósitos operativos claros que contribuyan a la meta alcanzada.
Hay un grupo de seguimiento que después obviamente hace un análisis de cómo se está implementando el plan, de cómo se está viendo. Y bueno, obviamente tiene que comprender las líneas de acción para el logro de estas metas y los objetivos del plan. El reglamento regula distintos grupos. Está el comité de planes, que está integrado por representantes públicos y privados, que propone las especies prioritarias para estos planes de recogida, ¿no? Dicen, bueno, estas especies sí es prioritaria para que hagamos un plan de recogida, entendiendo que como política pública tenemos que enfocarnos, obviamente, y principalmente en aquellas cosas en aquellas especies, por ejemplo, que están súper complicadas, que tenemos que sí o sí llevar adelante procesos de recuperación. Bueno, este plan también propone al grupo de elaboración. El grupo de elaboración es quien parte los procesos. Hay dos procesos, después voy a hacer una breve referencia, pero hay dos procesos de elaboración de estos planes y el comité de planes propone al grupo de evaluación, que es el que parte el proceso ordinario. Bueno, revisa los planes formulados por el grupo de elaboración y supervisa la implementación y cumplimiento de los planes. ¿Ya? Después está el grupo de elaboración, que es el que parte en el fondo y que elabora los planes, recoge los procedimientos ordinarios. Y después hay un grupo de seguimiento, ¿no? Que está definido para cada plan. La integración también es variable público-privada y está a cargo del seguimiento, la implementación y el estado de cumplimiento del plan. Hay un procedimiento ordinario y un abreviado, como ya les dije. El procedimiento ordinario es obviamente un poco más largo porque el proceso considera de por sí la elaboración del plan, ¿ya? Entonces parte con una resolución que consigna las especies que serán objeto del plan, la integración del grupo de elaboración, o sea, es un proceso un poco más largo. Como en esta etapa hay un periodo de información pública, después se elabora un borrador del plan que después se envía al comité de planes, ¿no? Cual lo revisa, lo aprueba, lo puede modificar también y remite al ministerio como propuesta del plan. Después tenemos un periodo de consulta pública, en que eso es súper importante, porque este periodo de consulta pública es el mismo que estamos, nuestro proceso actual en el Pingüino Humboldt. El Pingüino Humboldt, estamos en un proceso no ordinario, en un proceso abreviado, pero los efectos en el fondo y las características del periodo de consulta le aplica. Entonces tenemos un periodo de consulta que se hace mediante resolución del ministerio, que da un plazo de 30 días para recibir, para que se puedan efectuar las presentaciones, ¿no? Son 30 días hábiles, es importante considerar eso. Y bueno, contado desde la publicación en el diario oficial, en el diario de circulación nacional, perdón. El objetivo, bueno, recabar obviamente las observaciones que formule toda persona natural o jurídica sobre la respectiva propuesta de plan. Y bueno, en el procedimiento ordinario, el grupo de elaboración lo analiza, ¿ya? Y considera las observaciones formuladas. Y después lo que viene es... Gabriel, Gabriel, un minuto para cerrar. Perfecto. Ahora vamos directamente al procedimiento abreviado, en el cual nos encontramos, que parte ya con una propuesta de plan que en Pingüino de Humboldt, bueno, ahí CONAF evidentemente participó e hizo el plan, en el fondo ahí se ve como, pero cumpliendo este requisito, ¿no? Consultando a distintos servicios públicos, personas con experiencia, conocimiento, cumplió con el tema de las especies priorizadas. Y bueno, a pesar de que es un procedimiento abreviado, tiene que tener los mismos requisitos que los planes generales, ¿no? Que están en el artículo 4, ya lo dijimos. Bueno, está en un periodo de consulta pública y después de que termine todo esto, se lleva una propuesta al Consejo Ministro de Sustentabilidad y Cambio Climático, quienes, si lo aprueban, la proponen al presidente para la elaboración y firma del decreto. Y después ese decreto pasa a toma de razón, que lo va a Contraloría, es decir, y después se publica, ¿ya? Y con eso ya se entiende que se cierra el proceso del plan recoge. Y bueno, ya llevamos 12 hasta la fecha, listos, que ya han sido publicados. Así que eso, en verdad, en tanto a la regulación, resumí lo mejor que pude el proceso. Muchas gracias, Gabriel. Te pido que dejes de compartir para que... y preguntarle, Nancy, yo no sé si tienes que hacer una pregunta muy específica o escuchamos primero, si quieres, pues, o dejamos para después tu pregunta, porque ahora viene la exposición de Renzo que vamos a entrar propiamente tal, así que habían levantado la mano. Nancy. Ya. Bueno, como habíamos señalado en el programa, vamos a dejar a Renzo Vargas, profesional de CONAF, del área de recursos de áreas protegidas, si no me equivoco, de la región de Coquimbo, que nos va a exponer un contexto también sobre el tema del pingüino de la reserva, que aquí el rol de CONAF ha sido indudablemente determinante y clave para el desarrollo de este trabajo.
Renzo. Muchas gracias, Germán. Bueno, voy a presentarles los antecedentes que hemos recabado del estado poblacional del pingüino de Humboldt en la isla Choros, en la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, y esto lo hago como parte del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la región de Coquimbo. La situación de nuestra especie, de esta especie de Spheniscus humboldti, que es el pingüino de Humboldt, es bastante crítica. Ha sido así evaluada a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que menciona que las poblaciones de esta especie están disminuyendo a nivel global, ¿no? El pingüino de Humboldt es una de las 9 especies de pingüinos que tenemos a nivel nacional, y su distribución ocurre desde el norte de Perú hasta la zona centro-sur de Chile, donde básicamente hasta la isla de Chiloé. A nivel nacional también, esta especie ha sido reconocida como una especie vulnerable según la RCE desde el año 2008. En términos de su distribución, de la abundancia, a lo largo de su distribución, en un trabajo, en una recopilación hecha por Viana y colaboradores, se ve que en las poblaciones más abundantes de la especie, tanto desde 1977 al 96 como para el periodo posterior del 97 al 2011, se concentran en las latitudes 29 grados 14 minutos, que corresponden básicamente a las islas que forman parte del archipiélago de Humboldt. Principalmente concentradas estas poblaciones, estos mayores valores de abundancia, en la isla de Chañaral, que era donde se concentraban hasta entonces las poblaciones más grandes de la especie a nivel global. Sin embargo, a partir de esa revisión del estado de las poblaciones del pingüino de Humboldt en Perú y Chile, se vio que en las islas de Perú las poblaciones han estado decreciendo fuertemente desde los años 80 hacia el presente. Y en Chile la situación era muy variable dependiendo en qué isla se realizaban las evaluaciones o monitoreos. Vale recalcar que muchos de estos monitoreos se hicieron de pingüinos durante el periodo de muda y con metodologías relativamente variables, pero que de alguna forma entregan una noción de cómo han ido cambiando en el tiempo las abundancias poblacionales de esta especie, ¿no? Y quiero concentrarme en Isla Choros y en Chañaral, que son las que están aquí en el recuadro, porque son parte de las islas de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, que muestran que desde el 80 al 2011 las poblaciones en los choros iban en relativo aumento, con una cierta estabilidad en el último periodo, bastante notable, y con abundancias cercanas a los 2.000 individuos. Isla Chañaral, en el periodo de monitoreo desde el 80 hasta el 2011, la tendencia también era el incremento de la población, pero la magnitud del tamaño de la población era significativamente diferente. Contamos con poblaciones que se registraban en torno de los 20.000 individuos. En las otras islas, las poblaciones eran mucho más bajas, menores a los 6.000, 4.000 o 3.000 individuos en Chile. En la isla Choros, en la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, también hemos continuado haciendo monitoreos durante el periodo de muda. Se han hecho monitoreos de los pingüinos en el 2013, en el 20, 21 y 22. Y la abundancia de individuos en muda ha fluctuado entre los 1.400 y los casi 400 individuos, se podría decir de un promedio de cerca de 600 individuos en periodos de muda en la isla Choros de la reserva. Un monitoreo mucho más preciso, más riguroso que realizamos, basados en parcelas permanentes que tenemos distribuidas en la isla, monitoreando nidos activos, que es una metodología más estandarizada, considerando que al menos hay 2 individuos por cada nido activo. Esa evaluación nos ha permitido ver las tendencias de la población desde el año 2015 hasta el 2021, que es el periodo en el cual estamos realizando este monitoreo en Isla Choros, ¿no? Y las poblaciones en promedio
están fluctuando entre los cerca de 900 individuos hasta los cerca de 700 individuos en promedio, con rangos de variación relativamente amplios en todos esos años. No hay diferencias estadísticas significativas en las variaciones de los tamaños poblacionales en todos esos años en Isla Choros, al menos. Y ojo que este es el monitoreo durante el periodo reproductivo de la especie, que es un monitoreo más preciso. Para poner en contexto de lo que está pasando en el archipiélago de Humboldt, que es la población más importante actualmente de la especie a nivel global incluso, se puede ver que las poblaciones en Isla Chañaral, que son las barras que están en azul, eran muy altas, como decía antes, cerca de 20,000 individuos. Y después del año 2011, a través de los proyectos que desarrollaron el equipo de Guillermo Luna y Alejandro Simeone, se registraron caídas realmente importantes en los tamaños poblacionales, ¿no? Muy similares a las abundancias que actualmente se encuentran en Isla Choros. En estas barras en color naranja tenemos la fluctuación de la población en Isla Choros, y se podría decir que esta isla ha mantenido desde los años 80, ha mantenido poblaciones relativamente estables de pingüinos en la isla, a diferencia de lo que ha ocurrido en Isla Chañaral, donde las poblaciones realmente se han venido a pique con una disminución muy significativa. Entonces, eso como antecedentes queríamos mostrar que las poblaciones en la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt de esta especie están entre las más grandes del mundo. Sin embargo, además es una de las 6 islas prioritarias del recoge, la población que está en Los Choros. Es una de las más abundantes de todo el mundo, y la dinámica de la población en Isla Choros sugiere que esta se encuentra en estabilidad. Es una población relativamente estable, pero reducida, comparando los tamaños poblacionales históricos de la especie con los que se cuenta. Eso es lo que queríamos mostrar respecto al estado de la población en la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Te pido que dejes de compartir. Para que Carla pueda, estamos muy bien en el tiempo, pueda poder desarrollar la exposición sobre el plan propiamente tal. Dejarle avisado a los que ya a partir de ahora pueden hacer preguntas. Hay algunos comentarios sobre algunas cosas que están escuchando, pero que puedan ya en el link de preguntas y respuestas puedan ir pensando algunas preguntas, digamos, o vamos a abrir la palabra para algunas cosas posteriores. Carla. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Carla Luis, yo soy la encargada de la sección de conservación y diversidad biológica del Departamento de Áreas Protegidas aquí de la región de Coquimbo, de CONAF, región de Coquimbo. Les vamos a hacer una presentación abreviada, en el fondo un resumen de los contenidos del plan, de la propuesta del plan de gestión, del plan recoge para el pingüino Humboldt. Bueno, un poco como comentaba Renzo, la distribución de esta ave es bastante amplia, ¿no? Lo que supone un esfuerzo importante para su conservación, un desafío importante, ¿no? La población en Chile, como se decía anteriormente, ha variado bastante, ¿no? En el 2009 se puede contar con un dato un poquito más preciso que habla de una población a nivel nacional en torno a los 33.000 individuos, y sin embargo en el 2017, cuando por primera vez se realiza un conteo o un censo nacional de las colonias de pingüino Humboldt en el país, se llegaron a identificar un número mucho más preciso y que es fundamental para la estructuración que estamos presentando en este plan de recoge de pingüino Humboldt, y que habla de que se encontraron 45 colonias, de las cuales 38 son colonias reproductivas a lo largo de Chile, y en ellas 5.067 parejas, ¿no? Esta información tan fundamental nos lleva a comprender un poco la distribución y cómo se concentra esta distribución en nuestro país, los desafíos también que nos supone.
a través de ella podemos conocer que dentro de estas 38 colonias reproductivas hay al menos 6 colonias que concentran el 90% de las colonias reproductivas en Chile. O sea, 6 colonias en Chile concentran el 90% de la población. Entonces, estas 6 colonias en realidad son un principal foco de atención a la hora de plantear un plan de conservación para la especie. Sabemos de sobra la información que hemos ido recopilando también, que el pingüino Humboldt es una de las especies, bueno, es la especie más estudiada de pingüinos en Chile, que su nidificación se produce principalmente en islotes y en islas de difícil acceso, que ponen 1 o 2 huevos y que el polluelo se mantiene al menos 3 meses desde en el nido. Tiene 2 picos reproductivos durante el año. Sin embargo, la mayor cantidad de tiempo de vida de esta especie la pasa en el agua, en el mar, ¿no? Eso supone también una condición de base muy compleja y muy determinante a la hora de plantear un plan de conservación para la especie. Justamente las urgencias del plan, es importante recalcar que a pesar de que las principales colonias reproductivas de la especie corresponden a áreas silvestres protegidas del SNASPE, esto no es suficiente para asegurar la conservación de la especie. Entonces por eso justamente es la necesidad de plantear un plan de conservación como un instrumento de gestión ambiental en el fondo que nos obligue y que nos provoque a los servicios públicos a coordinarnos y articularnos para alcanzar este fin. Bueno, ¿cómo se ha armado o cómo se ha estructurado y diseñado este plan? Este plan parte en el 2015 con la elaboración, con una amplia participación. La participación fue muy diversa, muy representativa, fue un periodo de 10 meses de trabajo al menos, con 6 talleres ampliados, donde se involucraron a algunas comunidades, como la comunidad de la Caleta Chañaral del Seituno, Punta de Choros también. Es un proceso participativo que aplicó el enfoque de género desde esos tiempos, y también incluyó las entrevistas de aquellos gente de las comunidades que no pudieron participar de los talleres, ¿no? En ese año, en el 2015, se elabora el primer plan, es un plan de conservación de la especie de pingüino Humboldt de CONAF. Sin embargo, en vista de la modificación de la ley 19.300, nos propusimos hacer un proceso abreviado y una reformulación o transformación en el fondo de esta base que se había planteado en el 2015 y fue realizada el año pasado y este año, y contó con una amplia participación también de CONAF, de las gerencias de Cernapesca, de la academia y de la ONG Oikonos. ¿Quiénes son los que fueron llamados a participar tanto en la primera etapa del proceso y el segundo? La participación, como me había mencionado, era amplia. Estaba constituida por un equipo núcleo, un equipo soporte, que fue principalmente liderado por CONAF, tanto a nivel de las regiones como desde la gerencia, y un equipo ampliado que involucró municipalidades, las gobernaciones, universidades, diferentes servicios públicos, centros de información, o sea, universidades, centros de estudios, ONGs, comunidades, juntas de vecinos, liceos y colegios, y bueno, en general eso es lo que vamos a ver. La metodología con la que fue elaborado el plan en sus inicios fue bajo estándares abiertos, con un enfoque de gestión adaptativo que nos obliga un poco a esto de aprender de las acciones de conservación que han sido implementadas. Hemos recogido un poco los resultados y los hemos vuelto a plasmar en esta propuesta de plan abreviado de la ONG. Al compilar la información científica, todos los monitoreos que realiza CONAF también, hemos podido construir un análisis de viabilidad de esta especie, identificando cuáles son los atributos ecológicos clave que se pueden utilizar como indicadores para establecer tanto la situación actual de ellos como la clasificación deseada después de la implementación del plan. Como meta general, el plan se propone que en un periodo de 20 años el pingüino Humboldt cambie de su estado de conservación de vulnerable a una categoría de menor riesgo de extinción, y que se posicione como una especie emblemática y valorada por la sociedad. Como metas específicas y ya mucho más precisas, ¿no?
vamos a referirnos a que a los 20 años de la implementación del plan, la población reproductiva del pingüino Humboldt, a lo largo de toda su distribución en Chile, es mayor a 7.000 parejas reproductivas. Y como meta específica también tenemos que a los 20 años también de la implementación del plan, el número de colonias reproductivas al menos se mantiene en Chile. Y cuando bajamos ya y nos focalizamos en las 6 colonias que concentran el 90% de la población, podemos fijarnos una tercera meta específica que habla de que a los 10 años de la implementación del plan, los parámetros poblacionales de estas colonias mejoran respecto de los valores actuales según el número de individuos en muda y también como con respecto al número de parejas en sus máximos reproductivos. El alcance territorial del plan se suscribe al hábitat marino y costero de todo el rango de distribución de la especie en Chile, ¿ya? Que es la zona roja, y luego con especial atención en las 6 principales colonias que concentran el 90% de la población reproductiva, que son Isla Pan de Azúcar en la región de Atacama, Islas Chañaral, Ichoros, Tilgo, Islotes Pájaro 1 en la región de Coquimbo, e Isla Cachagua en la región de Valparaíso. Hay algunas fotos referenciales del hábitat y las colonias reproductivas de la especie a lo largo del país. Y la información que se pudo compilar, las conversaciones, largas conversaciones que se tuvieron en los talleres y con la academia, hemos podido analizar y clasificar las amenazas que estarían afectando principalmente a esta especie. Como amenaza número 1 tenemos las malas prácticas productivas y obras civiles. ¿A qué se refiere esto? Principalmente a la contaminación, que puede ser acústica, la basura, las dispersiones o el derrame de químicos tóxicos. Eso provoca una afectación en los parámetros físico-químicos que también pueden provocar alteraciones biológicas tanto en las colonias reproductivas como en las zonas de alimentación del pingüino Humboldt. Algunas actividades que hablan de estas malas prácticas productivas podrían ser la extracción de guano, la pesca, el turismo masivo, la navegación de gran tonelaje, la instalación de obras civiles en el borde costero o también en el ámbito marino, los puertos desaladoras, las mineras, inmobiliarias, etc. Como segunda amenaza tenemos la interacción con pesquería. Existe un número indeterminado de individuos de esta especie que muere producto de las malas prácticas de la pesquería. Esto principalmente enfocado a las artes de pesca utilizadas. Por otro lado, también la pesquería de sardina y la anchoveta generan competencia por el alimento. Específicamente en algunas, se tienen estos antecedentes en algunas zonas del archipiélago de Humboldt. También existen registros aislados, ¿sí? Que el uso de dinamita para alejar lobos, por ejemplo, marinos, estarían impactando también al pingüino Humboldt. Las especies exóticas invasoras, como una tercera amenaza identificada para esta especie, se refiere a la presencia de especies exóticas en islas donde nidifica el pingüino Humboldt, incluyendo algunos vertebrados como ratas, gatos, conejos, perros, cabras. Algunas veces hemos identificado efectos negativos sobre tanto los huevos, los pollos, e incluso los ejemplares adultos de pingüino Humboldt. También hay otras especies exóticas invasoras que se refieren a vegetales, como las del género Mesembryanthemum, que estarían alterando los ciclos de nidificación del pingüino Humboldt, y que también son de interés para controlar. La perturbación antrópica también está identificada como una amenaza, se entiende como la perturbación generada por la presencia humana que ejerce un acercamiento indebido de la especie. El pingüino Humboldt, como se sabe, es una especie sumamente sensible a la presencia humana, lo que genera fuertes respuestas fisiológicas y conductuales. Esto genera que algunas veces los ejemplares puedan llegar incluso a abandonar los nidos. Enfermedades emergentes, se refiere específicamente a algunas enfermedades infectocontagiosas. También aquí hay algunos registros que se han reportado más en los últimos tiempos, de ejemplares de pingüino Humboldt de pocos meses de edad, desnutridos y con evidencia de ceguera,
A pesar de que no existe claridad de las razones detrás de esta situación, las hipótesis apuntan a que podría ser de un origen congénito o también podría deberse a posibles afectaciones por los elevados niveles de metales pesados a las que a veces están expuestos estas especies. Aquí algunas fotos referenciales. El consumo humano. Esta amenaza se describió por parte de las comunidades y salieron dentro de las conversaciones de los talleres por los pescadores artesanales. Se refiere a una práctica bastante ya erradicada de la población, pero sí que en su momento fue una amenaza importante. Al analizar y caracterizar las amenazas identificadas hasta ahora, con respecto a los criterios de alcance, gravedad e irreversibilidad, podemos identificar que las malas prácticas productivas y obras civiles y las interacciones con pesquería son las de mayor amenaza y se clasifican como de importancia prioritaria. El plan de acción del Pingüino Humboldt que estamos planteando se estructura en dos objetivos principalmente. El primero tiene que ver con desarrollar líneas de acción que reduzcan las amenazas sobre el pingüino Humboldt, sus sitios de nidificación y alimentación. Aquí tenemos 5 líneas de acción diferentes. La primera es incidir sobre los instrumentos de planificación territorial, tanto los normativos como los estratégicos, donde se encuentran las colonias reproductivas de la especie. También crear y ampliar áreas protegidas en el ámbito marino y terrestre, así como establecer e implementar estándares de conservación de la especie. También está la línea de trabajo de reducir los impactos de las pesquerías alrededor de las colonias de pingüinos Humboldt, desarrollar e implementar un programa de erradicación, control y prevención de especies exóticas invasoras, e instalar y fortalecer prácticas de turismo sustentable alrededor de las colonias reproductivas. Como objetivo 2 está el implementar estrategias transversales para dar soporte a este plan de gestión, plan recoge. Ahí tenemos las líneas de acción: impulsar y focalizar la investigación científica hacia el pingüino Humboldt y sus amenazas, generar una estrategia de divulgación y sensibilización sobre el pingüino Humboldt y sus amenazas, también implementar acciones para el fortalecimiento de la fiscalización y vigilancia del mismo plan, diseñar e implementar colaborativamente un sistema de gobernanza y participación para el seguimiento, evaluación y actualización de este documento, y finalmente gestionar el financiamiento económico, ¿no?, que dé soporte para la implementación de este plan. La propuesta de gobernanza, debido a la amplia distribución de esta especie en nuestro país, estaría centrada principalmente en mesas regionales, ¿no?, de la región de Antofagasta, al menos, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Los Lagos, que se articulen y que sean lideradas por una secretaría técnica y un comité asesor, donde tenga cabida también no solamente los servicios públicos que tienen competencias centrales del pingüino Humboldt, como Senapesca, Subpesca, Ministerio de Medio Ambiente y CONAF, sino que también integren a la sociedad civil, y que éstas tengan un rol importante en la articulación del trabajo de las mesas. Esta es la propuesta de gobernanza y la propuesta de grupo de seguimiento del plan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sería muy bueno que tanto Paula tiene abierto también que Renzo puedan abrir su cámara, y también Pilar, por si aparecen algunas preguntas propiamente institucionales. Motivamos a las personas que quieran levantar la mano para hacer preguntas que se la podamos responder, pero quisiera partir con una pregunta para que algunos, las personas de CONAF que han desarrollado este trabajo. Carolina Vega plantea: hola, ¿a qué se atribuye la caída de las poblaciones de pingüinos estos últimos años? Si me permiten responder al respecto, no hay claridad respecto a los factores que están influyendo sobre esas declinaciones poblacionales. Están ocurriendo a nivel global y podrían ser múltiples factores presionando a la especie en diferentes lugares, pero hemos analizado, explorado algunas variables, como por ejemplo algunas relacionadas con la productividad primaria en
en los ecosistemas marinos alrededor del archipiélago de Humboldt y no hemos encontrado relación entre la productividad primaria. Entonces, no pareciera ser un problema de disponibilidad de recursos en la base del sistema. Podría ser una sobrepesca, que es el recurso directo de los pingüinos, sobre todo anchovetas y la otra especie que mencionaba Carla, que podrían estar influyendo. Pero en Perú también ocurre la extracción todavía de guano en las islas de reproducción y eso también influye. Pero lo que ha pasado en Chañaral, la declinación esa tan grande que ha pasado, no tiene explicación todavía. Perfecto, Renzo. Vuelvo a reiterar, si hay personas aquí, antes de darle la palabra a don José Luis, quisiera leer un comentario que colocó en el chat Andrea Auger. O sea, aquí en Iquique solían verse pingüinos en al menos 3 puntos y ahora ya casi no se ven. Esto mismo me cuentan los pescadores artesanales. ¿Ustedes ratifican esta opinión de Andrea? Poder comentar de que uno de los indicadores que se están planteando, incluso para el plan Recoge, establece justamente al menos mantener el número de colonias reproductivas y no reproductivas en el fondo que están en Chile. Entonces eso es uno de los desafíos, pero también es una condición que se viene repitiendo en distintas regiones del país. Gracias, Carla. Ahora le voy a dejar la palabra, que haya pedido la palabra don José Luis Gutiérrez. Don José Luis, ¿puedes hablar? Para que pueda... Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a Renzo y Carla. Yo soy José Luis Gutiérrez, administrador del Parque Nacional Pan de Azúcar, así que le mando un abrazo desde acá. De CONAF también. Quería consultarles, colegas, porque nosotros hemos tenido acá situaciones con pingüinos, como usted lo planteó, como planteó Carla en su exposición, con daño ocular. Y no solamente pingüinos, sino que tortuga. No sé si ustedes tienen antecedentes de que esto pudiera estar vinculado a planta desaladora, porque en realidad esa es la hipótesis que tenemos nosotros acá en la unidad. Y la otra consulta, colegas, que es sobre las amenazas. ¿El tema del cambio climático se considera como un efecto antrópico o no queda dentro de las amenazas de la especie? Es un abrazo a todos. Gracias. Gracias, José Luis. Carla, ¿quieres decir algo al respecto sobre este daño ocular que están sufriendo los pingüinos? Aquí también hemos tenido registros de ese tipo de patologías. No encontramos tampoco una explicación de cuál podría ser la causa de ello. Al menos hasta ahora, tampoco los veterinarios no nos han podido dar luces al respecto. Yo quisiera agregar un poco respecto de eso mismo, disculpa Carla, que esto no es algo nuevo. Desde que nosotros estudié biología marina entre el 94 y ya nosotros recibíamos ejemplares con problemas de ceguera, entonces no es, yo dudo que sea producto también de las desaladoras, pero tenemos que pensar que cuando existen muchos agentes que podrían estar causando daños, bueno, también se trata de efectos sinérgicos. El mercurio podría ser una cosa también ahí, pero no se sabe realmente, no hay certeza de eso. Sí, quisiera complementar que justamente uno de los desafíos es realizar o priorizar la línea de investigación asociada a este tema. Los antecedentes que tenemos compilados hasta ahora es que se han encontrado en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, en la región de Atacama, ejemplares con esta condición, con ceguera, y desde Cerna Pesca nos acercaban la hipótesis en realidad de que podía ser que estudios preliminares habían visualizado que podría haber una relación con metales pesados. Pero sin embargo con desaladoras hasta ahora, por lo menos yo no manejaba esa información. Así que para poner en atención. Y respecto del cambio climático como amenaza, así como se ha considerado para el análisis de amenazas de muchos planes de manejo de áreas silvestres también, constituye una amenaza global que acelera o aumenta tanto el alcance, la gravedad o la irreversibilidad de otras amenazas que son las puntualmente abordadas en el plan.
Yo creo que todo el alcance o el enfoque con el que uno aborda una amenaza, todas las estrategias tienen que considerar el contexto del cambio climático. Por lo tanto, es una amenaza transversal a todas las demás. Muchas gracias, Paula. Andrea Auger ha pedido la palabra para que puedas hablar, Andrea. Puedes prender tu micrófono. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Ay, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Bueno, yo soy Vicky, que es súper lejos de allá, pero me parece súper interesante este recoge. Hace poquito se tuvo éxito con el de golondrinas, digamos, que ya va a ir saliendo, así que súper bien. Y bueno, yo quería decir como unos puntos nomás con respecto a perturbación antrópica, por ejemplo, acá en Iquique. Hay una guanera al sur de Iquique, cerca de playa Chanavallita o Chanavaya, no recuerdo si me confunden. La cosa es que ahí se hacía anteriormente extracción de guano, ya de manera antigua, pero hoy por hoy, siendo que es guano blanco, no es guano fósil, se sigue extrayendo. De hecho, uno pasa con el auto por ahí y se ven los sacos acumulados, unos sacos gigantes, y de repente un camión saliendo. Eso mismo va de la mano con que es una zona medio turística donde la gente va a mirar esta guanera y se encuentra uno con el acantilado, digamos, y unas prominencias rocosas donde los pingüinos generalmente tenían nidos, pero es una zona que no está resguardada de ninguna manera. O sea, se extrae el guano blanco igual. Yo alguna vez consulté al SAC y me dijeron que han ido un montón de veces, entre comillas, a pelear con esta gente, que es medio una mini mafia, pero yo no sé cómo es posible que no se pueda erradicar esa mala conducta, esa mala práctica. Segundo, que la gente se meta a la guanera a mirar de una manera un turismo irresponsable, por decirlo así, y no esté resguardada, no se haga nada a nivel regional. Y con respecto a obras civiles, por ejemplo, yo hace muchos años hacía unos tours marinos con una embarcación y los llevaba a la gente a un lugar hacia el norte de Iquique, hacia el norte de la caleta Riquelme, que se llama Punta Piedra. Y en Punta Piedra había una prominencia rocosa donde se ponen los lobos marinos, que era muy atractivo para los turistas, y también había una zona como una entrada de roca donde se veían muchos pingüinos. Después de muchos meses y años, yo fui ahí de nuevo. Esa prominencia, esa entrada rocosa como que ya no estaba, y yo consulté qué habría pasado con los pingüinos que se veían ahí, se observaban, y me dijeron que se hizo en algún momento por parte de camioneros bolivianos, porque esto es como camino, quien dijera, a una carretera, queda como en el Farellón costero, entonces hay justo arriba una carretera donde los bolivianos estacionan sus camiones, y me habrían dicho que en su momento, para ellos tener mayor cancha de estacionamiento, habrían realizado movimientos de tierra, que esta tierra deslizó cerro abajo y que habría caído en la zona donde estaban los pingüinos. No hay resguardo a nivel regional, encuentro que nadie está haciendo nada, no se refleja que haya un esfuerzo. Los pescadores artesanales, yo trabajo mucho con las caletas, siempre me comentan, no, si ya ni se ven pingüinos, antes se veían tantos, pero ahora no. Por ejemplo, hace poco fui a Caleta San Marcos y también me decían lo mismo, no, si acá a la vuelta en unas rocas se veían hartos pingüinos, ahora ya no se ve ninguno, entonces como que se estuviera normalizando que no se ven, por lo menos en Tarapacá. Y me gustaría que en algún momento, quizás, no sé si las autoridades o parte del recoge consideraran a la región Tarapacá como un poquito en eso, ¿no? Y lo otro, que hace unos días atrás vi que hay un brote de gripe aviar en Perú, pero en pelícanos. No sabemos, no se sabe, ¿cierto? No han hecho análisis profundos todavía como para saber qué otras aves puedan estar contagiadas, pero también sería un factor a considerar. Pero a mí me da un poquito de pena que como que aquí está olvidada la población de pingüinos, como que no se le ha dado importancia, y aquí había harto pingüino, era súper característico. Eso quería nada más opinar. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Andrea planteó un testimonio y un par de preguntas, pero básicamente fue un testimonio personal. Yo no sé si alguien quiere hacerse cargo un poco de este planteamiento de Germán, si me permite, no sé si hay otra consulta con respecto hay a otra lo mismo. consulta
Sí, para que después me des un poquito con respecto a los temas de las amenazas de cambio climático, creo que sería importante también incorporar algunos elementos a lo que se está planteando hoy día. Pero para cerrar, Pilar, yo no sé si... bueno, al tiro, Andrea dejó planteado el tema, claramente el recoge, por lo que Me entiendo, gustaría Paula. tomarlo. Sí, me gustaría poder plantearle a Andrea de que en la gobernanza que se diseña para el plan de gestión recoge ahí los servicios públicos y la verdad es que tu testimonio se agradece muchísimo porque efectivamente en la gobernanza que se instale se está planteando que tienen que existir estos núcleos regionales donde se vayan detectando estos más detalles mucho más específicos. Y por supuesto que el Plan Nacional tiene que aterrizar a, a toda la distribución en Chile. Por lo tanto, efectivamente, el plan es una herramienta que debiese ser eficaz en recoger las realidades de todas las regiones y aplicar las estrategias que se están proponiendo en cada uno de los sitios que ameriten. Entonces, es la forma que yo veo que se puede canalizar tu inquietud ahí. Gracias, Paula. Oye, antes de dar la palabra a Pilar, pero hay una pregunta que también dejó planteado en el chat de preguntas Héctor Gutiérrez. Buenas tardes, mi nombre es Héctor, soy de la ONG OICONOS. Primero que todo, agradecer la confianza en nuestra organización y estamos muy entusiasmados en seguir apoyando la conservación de esta especie. Me pregunto es cómo CONAF y el Ministerio están vinculando a las comunidades en la conservación del pingüino y cómo están haciendo frente a la falta de financiamiento por parte del Estado. ¿Alguien quiere? Sí, yo quisiera ver algunos aspectos. Sí. Bueno, la vinculación con la comunidad siempre ha sido alta, al menos por lo menos yo puedo hablar desde la gestión y conservación que se viene realizando desde la región de Coquimbo y bueno, anteriormente desde la región de Atacama, para lo que es la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. La vinculación que nosotros proponemos es que estamos ansiosos en realidad de que se pueda formalizar un poco este plan recoge, que nos da una plataforma de articulación y nos obliga a hacer una articulación mayor y en mejores condiciones, ¿verdad? Hasta ahora lo que sí que se ha hecho es trabajar fuertemente en identificar cuáles son las amenazas y trabajar algunas iniciativas de conservación que tienen que ver con monitoreos, que tienen que ver con acciones donde se integran las comunidades. Estamos teniendo cada vez mayor participación por parte de las comunidades, mayor interés en participar en los censos, en los monitoreos, en los controles, por ejemplo, incluso de amenazas asociadas a la basura, los temas de bioseguridad que también están afectando, eso principalmente. Y a raíz de, también quería mencionar yo, que a raíz de las iniciativas y de las investigaciones que se han desarrollado con respecto al pingüino Humboldt, nosotros hemos podido tener mayor y mejores información para despejar algunas dudas y saber realmente cómo están las poblaciones hoy en día y cuáles son las acciones como prioritarias a la hora de conservar la especie. Gracias, Carla. Ahora, la palabra, Pilar. Gracias, Germán, colega. Yo creo que, y un poco saliendo de mi rol de encargada de persecución ciudadana y tomando ahora el rol de punto focal de cambio climático, yo creo que como región tenemos una oportunidad única con respecto a los estudios y los análisis que estamos haciendo a propósito del diagnóstico climático regional. Se han analizado las amenazas oceánicas y marinas para la región de Coquimbo, y justamente gran parte de las variables que tienen que ver con temperaturas y aumento de temperatura no solo en la Tierra, ¿no? Temperaturas también a nivel superficial marino, cómo influyen los vientos del sur que influyen en nuestra surgencia. Se han desarrollado todo un análisis de exposición y amenazas que justamente los ecosistemas que acogen especies tan emblemáticas como el pingüino de Humboldt están siendo obviamente afectadas. No desde el supuesto y no desde la imprecisión científica, sino que esos antecedentes los tenemos como región. Desconozco si la región de Atacama, que tiene ya un piloto de plan regional climático más avanzado que el nuestro, nosotros estamos en diseño con información
técnica, por lo cual esa información queda a disposición, ¿cierto?, de este proceso participativo para que pueda ser ponderado, por supuesto, con respecto a las amenazas. Entonces, cuando hablamos de amenazas y de riesgo climático, no es que solo se vea la variable climática, sino que los factores de exposición y de ciertas amenazas, ciertos ecosistemas van a ir en una cadena de impacto específico y que por lo cual las variables tanto sociales o socioecológicas que tiene que ver la vinculación de esta especie con el entorno deben ir, como dijo bien Paula, tienen que ir obviamente incorporándose en estos criterios. Entonces, si hay que tomar medidas específicas en donde más hay una especie que está amenazada antrópicamente, imagínense esto sumarle además las amenazas climáticas, por lo cual las tendencias pueden ser no muy favorables. Entonces eso también yo creo que es una... No hay nadie del SEASA, yo buscaba si había alguien del SEASA conectado hoy día, pero como no lo está, me parece importante decirlo como una oportunidad y de cómo nos vinculamos regionalmente a los procesos participativos y educativos en esta materia, porque no podemos, por un lado, los temas y variables de riesgo climático y por otra las variables socioecológicas y las intervenciones antrópicas que están en estos territorios. Entonces, eso al menos me gustaría señalarlo y que esos antecedentes, por supuesto, CONAF los tiene a la mano y cuando estén los informes, por supuesto, disponibles, que están por interno, por supuesto, siempre disponibles, van a ser parte de esta propuesta y observable en el marco de este plan Recoge. Gracias, Pilar. A mí me gustaría sumar un poco un comentario más a lo que dice Paula. Pilar. Sí, efectivamente nosotros hemos participado de ese proceso y es una buena cosa que dentro del plan Recoge se haga un llamado o dentro de las líneas de acción sea a influir en políticas públicas de que manejan otros estamentos del Estado, que no solamente sea CONAF. Y en este plan que menciona Pilar es fundamental que se mencione el impacto que tiene el cambio climático sobre las áreas silvestres protegidas y las especies protegidas de la región. En ese ámbito nosotros hemos observado el plan, hemos sugerido algunas acciones o análisis de amenazas más bien. Entonces, en este plan Recoge, ese llamado podría haberse reflejado con resultados muy concretos en términos de mostrar claramente cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre la especie pingüino Humboldt, dado el riesgo que tiene, ¿no? Así que yo creo que es una tremenda oportunidad que tiene el plan Recoge para vincularse con este plan de cambio climático. Gracias por tu... Cuesta un poco que preguntó también por ahí hoy. ¿No? Oye, también, ¿sí? También mencionar que la característica principal del diseño de estos planes de gestión de especies están basados en los estándares abiertos que son justamente adaptativos, ¿no? Y como son todas esta información que está saliendo sobre los efectos del cambio climático, información muy robusta, bastante nueva, se va a poder incorporar más adelante. Este no necesariamente va a ser un documento estático, sino que justamente tiene esa característica de ser dinámico e ir ajustándose a la nueva evidencia que vaya surgiendo y que vaya exigiendo también considerar nuevas determinantes en la gestión de la especie. Gracias, Renzo. Leonora, ¿tú habías pedido la palabra? Sí, gracias, Germán. Mira, quiero hacerme cargo brevemente y valientemente de la pregunta del financiamiento, porque es una pregunta difícil de contestar. Primero decir que ninguno de los planes que están hasta ahora oficializados, ninguno de los 12 planes oficializados hasta hoy, tiene un financiamiento asegurado. Tiene su estudio de costo y más o menos sabemos cuánto es lo que va a salir la implementación de cada uno. Pero el financiamiento hay sí o sí que gestionarlo. Y por eso es súper importante tener una gobernanza robusta en estos casos, porque recordar que los planes no son del Ministerio de Medio Ambiente, los planes no son de la CONAF, los planes son del país. Entonces, son todos los servicios públicos, todos los involucrados, los que tienen que participar. Y una de las gracias que tiene, o sea, uno de los mandatos de los planes Recoge, es coordinar instituciones. Y eso significa que las instituciones se hagan parte de este plan, de esta aspiración. En el fondo es una aspiración que tenemos de mejorar el estado de conservación de nuestras especies. No está asegurada la plata y hay que gestionarla y hay que moverla. Gracias. Muchas gracias, Leonora. Hay dos preguntas con las cuales quiero terminar que son más que
Una que está ahí en el Eugenio Vilaplana dice: muchas gracias a todos y todos los participantes. Tengo entendido que el proyecto Isla Modelo 2002 y proyecto Tumar 2014 ha propuesto un área marina protegida, categoría 4 IUCN, dimensión 31 a 29 sur, 109 millas náuticas desde la costa, la cual cuenta con gran apoyo a nivel nacional e internacional. Existe hoy un gran momento en sustentabilidad y conservación que debemos aprovechar hoy en mucha unión a todo nivel. Real Teams Work. Esa es una opinión de Eugenio Vilaplana, digamos que yo no sé, pero también hay en el chat de Diego Sepúlveda de Fundación Jumbo, Fundación Antofagasta, para ayudar a la conservación de la especie en nuestra región. ¿Cómo se articularán las acciones de este plan en esta región y al norte de esta? Esto considera que es necesario seguir levantando información desde esta zona. Desde ya apoyo de nuestra parte, desde ya apoyo de nuestra parte. Yo no sé si alguno de estas dos, esta información que entrega Eugenio y buenas Biblias que coloca Diego, ¿quieren hacer algún comentario? Sí, Carla, quizás yo sugiero que muestres nuevamente podría ser la lámina que muestra la gobernanza. Sí. Quizás pasamos muy rápido eso. Voy. Justamente lo que yo comentaba en esa parte de la presentación era como una propuesta de la gobernanza. Como la especie tiene una tan alta distribución en nuestro país, lo que nosotros estamos proponiendo es que se estructuren mesas regionales, ¿no? Mesas regionales que deberían estar conformadas por, bueno, son mesas regionales público-privadas, y centradas en donde se localizan las principales colonias reproductivas del pingüino de Humboldt. Proponemos que estas mesas estén conformadas por representantes regionales de las instituciones públicas con competencia en el pingüino de Humboldt. ¿Quiénes son esos? Sernapesca, Subpesca, Ministerio de Medio Ambiente y CONAF. También las autoridades de gobiernos regionales y locales que sean convocadas, más representantes de la academia, de la sociedad civil y de las empresas privadas. Estas mesas regionales son las que se muestran un poco aquí en la figura, asociadas como al mapita de Chile, y lo que se propone es que la Secretaría Técnica, que tiene a cargo dirigir la implementación del plan, esté centrada en la gerencia de CONAF, ¿ya? En la gerencia de CONAF. Desde allí se va a mandatar a CONAF desde de las regiones involucradas con colonias, ¿no? A que se hagan estas mesas regionales, centradas en el plan recoge del pingüino de Humboldt. Esa mesa se tiene que conformar con estos actores. Paula, si quieres complementar. Sí, yo creo que hay una cosa que, tal como dijo Renzo, esto es un proceso muy dinámico, y lo que se propone es a lo menos en estas regiones. Sin embargo, pueden existir procesos autoconvocados en aquellas regiones que tengan el interés y que también tengan capacidad de asumir el compromiso de implementación del plan. Por ejemplo, en Tarapacá, si existiese un llamado, una solicitud de formar esta mesa, de constituirla, que existan actorías importantes que pudieran hacer tanto monitoreo como acciones de conservación que alimenten y vayan nutriendo la ejecución del plan a nivel nacional, bienvenidas sean. Ese no es el límite, pero al menos en estas regiones debiese ser una obligación de Estado por la preponderancia que tiene en colonias reproductivas. Sí, permíteme mostrar otra diapositiva que viene a reforzar un poco esa línea, que solamente para terminar, que tiene que ver con el enfoque y el alcance del plan. El plan de pingüino Humboldt está planteado para todo el hábitat marino y costero del rango de distribución en Chile de la especie.
Eso significa que desde la región, desde Arica hasta al menos la región de los lagos, está con presencia de la especie. Luego está focalizada, pero a nosotros nos encantaría de que pudiera realizarse en todas las mesas, en el fondo donde tiene la distribución la especie, hubieran mesas regionales para fortalecer las líneas de acción que se plantean en este plan, y que justamente tienen que ver con esta articulación de los servicios públicos y la gestión de financiamiento. Otro elemento que tal vez se puede contribuir ahí, que es preocupación en la pregunta que hacen, que es respecto al levantamiento de la información que es necesaria en Antofagasta, por lo que dicen. Las grandes iniciativas de las evaluaciones a nivel nacional de los pingüinos de Humboldt han sido iniciativas muy costosas y muy contadas, y son difíciles de lograr. Entonces, esas iniciativas de gran escala están consideradas, sobre todo en procesos de colaboración con la academia. Entonces, si desde la región tienen la necesidad de interés de generar más información al respecto, es fundamental trabajar en un acercamiento con la academia para lograr esos grandes esfuerzos. Pero por otro lado, en las áreas protegidas, bueno, nosotros ya llevamos 6 años de monitoreo de las colonias de pingüinos de Humboldt en los Choros con una metodología muy rigurosa que ha hecho un buen levantamiento de información basados en las capacidades administrativas del área protegida, y los guardaparques han sido muy eficientes en recoger la información, analizarla, procesarla. Entonces queremos que esta metodología que tenemos ya estandarizada en CONAF se pueda extender a las otras áreas protegidas, o incluso que pueda ser utilizada por organizaciones sociales a nivel nacional. Hay varias organizaciones como la ROC, Red Aves aquí en Coquimbo, y así podrían haber muchas más dedicadas a hacer ciencia ciudadana y que puedan contribuir con información sistemática sobre el estado de las poblaciones en periodos críticos como, por ejemplo, el reproductivo o el periodo de muda, ¿no? Tenemos una metodología que la estamos escribiendo, que es del protocolo de monitoreo de muda, que podría ser también útil en ese sentido. Muchas gracias, Renzo. Yo creo que vamos un poco cerrando y recordando a los asistentes que también nos ayuden a multiplicar, a que participen a través del banner que les señalamos al principio de esta presentación, consultaciudadanas.mma.gov.cl, que puedan introducir observaciones y puedan poder enriquecer lo que está haciendo. De alguna manera que hay un trabajo muy bien hecho por parte de CONAF, que ha liderado este tema y lo ha liderado sumamente bien. Pero por la experiencia que uno tiene en otros recoges, también es muy importante el involucramiento ciudadano. Tenemos una experiencia aquí con la golondrina, que hay unas personas que de Tarapacá que realmente al final los seres humanos somos bien especiales. Cuando las golondrinas se empezaron a caer del cielo, la gente empezó a sentir que el tema le llegaba, porque se empezaron a caer por la luminosidad del tema especialmente en el tema de Iquique. Entonces, ahí parece que se generó un movimiento ciudadano muy fuerte que trató de hacer parte de esto. Esa es una experiencia que también uno comparte. Ustedes han hecho un trabajo notable y yo creo que ese trabajo tiene que desarrollarse y tiene que culminarse bajo el liderazgo de ustedes. Así que yo simplemente darle las gracias a ustedes por la presentación, a Pilar desde la región, y a trabajar en conjunto para que esto vayamos vinculándonos mucho mejor. Y por favor, la gente haga observaciones a este proceso. Yo no sé si, Paul, ¿alguien quiera...? Sí, Germán, sí, me gustaría solamente dar las gracias al Departamento de Ciudadanía a nivel central, ¿cierto?, por darnos esta posibilidad a las regiones de tomarnos un plan de características nacionales. Así que se agradece, y reforzar la convocatoria para la comuna liguera, el sector de los Choros y Puntechoros, para el 2 de diciembre. Eso también es necesario, pues, reforzarlo. Estamos contra el tiempo y hay mucha intervención en el territorio, entonces por lo mismo se nos ha hecho muy ardua poder definir esta fecha. Así que eso más que nada, y aspectos más particulares obviamente lo estamos, a través del correo electrónico lo estamos enviando. Carla, ¿habías pedido la palabra?
Sí, solamente quisiera mencionar que estoy compartiendo en el chat el link con los resultados del Censo Nacional de Pingüinos Humboldt para que la persona que estaba interesada en identificar este pequeño asentamiento de pingüinos pudiera ver si es que en realidad está monitorizado en el fondo y contado los pingüinos en ese punto. ¿Ya? Perfecto. Así que ahí quedó a disposición. Sí, perfecto. Solamente darle las gracias, ha sido creo que muy lúcido, muy buenas las presentaciones, muy didácticas, así que de alguna manera darle las gracias y motivación para que participen en este proceso y nos puedan hacer llegar las observaciones a porque este equipo que está trabajando en esto van a ser los que van a responder en la práctica a este tema. Así que muchas gracias y muy buen fin de semana. Gracias, Germán. Nos gustaría, lo último, que compartieran el link de la grabación para poder difundirla y eso quizás también haga que podamos promover más participación. Yo me comprometo que cuando esté subido les voy a enviar a todos los correos de ustedes, especialmente los que fueron panelistas, para que tengan en sus manos el link porque generalmente lo subimos a YouTube y después de YouTube lo colocamos en la plataforma, así que ahí tienen acceso para poder distribuirlo. Muchas Y gracias. también les pido que me envíen las presentaciones para subirlo, para que queden abiertas las 2 presentaciones que se realizaron. Ahí dejé mi correo también en él. Así que muchas gracias por su Gracias a ti, participación Germán. y gracias a ustedes. Un gusto verla, Leonora. Gabriel, un abrazo Sí, fuerte. un gusto tremendo ahí con todo. Un abrazo, Paula. Muy bien, pues. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Gracias. Gracias. Un verdadero Chao, gusto. gracias. Chao, gracias. Y éxito, po. Éxito con nuestro plan. Éxito. Sí, gracias, Leonora. Es verdad. Chao. Chao, que esté muy bien. Gracias.